Que Dios les bendiga de la iglesia. Vamos a compartir esta enseñanza, Hebreos 4. En Hebreos 4 vamos a compartir lo que hemos estado viendo y con lo que Dios nos ha estado hablando sobre la fe, sobre la confianza que tenemos que tener, es lo principal. Confiar en el Señor, no dudar de sus promesas. Dice, ¿ya lo tienen? Sí. 4:1 dice, temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas, aquí es el punto, estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez se termina un día hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiere dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Dice que queda un reposo para el pueblo de Dios. Entonces, bueno, en base a estos versículos vamos a compartir la palabra de Dios y lo que nos dice, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo y nos manda más bien a Génesis primero. El Señor nos ha mostrado que todo está ya hecho. Esto es algo que nosotros como humanos no podemos comprender, entender. La obra de Dios también, no solamente de la creación, como hemos estado viendo, ¿verdad? Sino la obra terminada de Dios, de cuándo a cuándo. Entonces aquí es lo que estamos viendo, ¿verdad? Aquí ya nos está mandando hasta dónde, hasta el reposo del Señor, el día del reposo, que es el séptimo día milenial. Y me dice que todas sus obras están acabadas. Todo, dice el Señor en toda su palabra, que todo está hecho, todo está terminado. Aunque para nosotros vemos cómo progresivamente se van cumpliendo las cosas, pero todo está terminado para Dios. El Señor, todo primeramente lo planeó, lo quiso hacer en el cielo y en la tierra. Todo lo que Dios quiso hacer, lo planeó para que lo podamos entender, ¿verdad? Para que podamos comprender un poquito, lo planeó todo lo que iba a hacer en el cielo y en la tierra, y por lo menos aquí nos está mostrando durante estos 7,000 años, todo lo planeó, lo diseñó, como se diseña algo para un destino, y esto es importante, ¿verdad? Porque todas las cosas creadas son diseñadas por quien las creó y bajo un propósito, un destino, un fin, todo lo creado, todo. ¿Verdad? Y es aquí donde nosotros no podemos entender, pensamos que las cosas y la obra de Dios, el hombre es el que las diseña, las hace para las cosas que el hombre quiere, pero no, ya están destinadas para un fin, un propósito de cada cosa de lo que Dios creó, y todo lo hizo, dice, por Él y para Él. En Romanos 11 nos dice así, unos versículos que podamos pues ampliar nuestro corazón, nuestra fe. En el 11
dice al final del capítulo 11:33. Capítulo 11:33 dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría, como hemos visto, ¿verdad? La sabiduría de Dios, que esa sabiduría no solamente consiste en crear las cosas, sino el destino, las cosas, el por qué y el para qué, el uso, todo el diseño, sabiduría. Y la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. De Él, por Él. Y Él lo hizo desde el principio. Sí, desde el principio el Señor hizo todo esto. Y dice que lo hizo por Él y para Él. Entonces no es que lo está haciendo ahorita, ya lo hizo, solamente para nosotros, ¿verdad? Como hombres y humanos estamos viendo lo que Dios ya había planeado, diseñado, querido hacer. Y todo lo que hizo lo creó. Aún nuestro destino, como hemos visto, también lo formó, los creó, los diseñó para un fin y para un propósito, para una obra de Él. Porque si nosotros somos también creadores de alguna cosa, no vamos a hacer algo para ver, lo hacemos y luego decimos, a ver, ¿para qué sirve? A ver, ¿para qué se usa? A ver, ¿qué sabe hacer? No, haces una silla para sentarte, la diseñas y todo, pero sabes que el uso va a ser para eso, una maceta, todo lo que hace, ¿verdad? Y Dios creó también al hombre, los cielos, los ángeles y toda su creación con un fin, con un propósito, con un uso. Y aparte del diseño, ¿para qué? Para una utilidad, para servir y hacer todo, algo que Dios quiso hacer. Y tenemos el ejemplo del faraón loco, ¿verdad? Del faraón loco, que él se jactó y que le dijo el Señor en Romanos 9, porque la escritura 9:17 dice, porque la escritura dice, la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado. No nomás lo levantó, lo creó, lo formó, y aunque él dice, para esto mismo, a estos locos sinvergüenzas que se creen faraones, ¿verdad? Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Para qué lo hizo? ¿Para qué lo creó? Le dio el poder para mostrar su gloria, su poder. Aunque ellos no lo entienden en el mundo. Sí se capta eso, ¿verdad? Entonces, no creó al hombre, los cielos, los ángeles y al mundo y al destino del hombre sin que tuviera un fin, un propósito, un uso, una utilidad para servir, para hacer algo que Dios quiso. Y mire, así como este ejemplo, recuerden ustedes a Nabucodonosor, como el Señor le dijo también, ¿verdad? ¿Para qué lo creó? Cuando se ensaltó y todo, le dijo, ándale chiquito. Y al último, él tuvo que reconocer, tú haces lo que quieres en el reino de los cielos y en la tierra, y no hay quien se ponga a tu mano. Tuvo que reconocer Dios y no lo quitó, pero lo usó para los propósitos. ¿Qué pasó con, cómo se llamaba? También Ciro, pero era loca, ¿verdad? ¿Qué pasó? También desde 100 años, ciento y tantos años antes estaba anunciando que iba a usar hasta el nombre y todo. Entonces, pero ¿para qué propósitos? No son los propósitos del hombre. Por eso también el Señor nos dice que a nosotros nos ha creado para un propósito. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Su voluntad, antes que la nuestra. Nuestros propósitos pueden ser muchos en la tierra, pero los propósitos de Dios son inquebrantables, llamados porque a los ya no sabemos, nos destinó para ser hechos conforme a la imagen de Cristo. Amén. Entonces, si regresamos a Hebreos 4:1, seguimos viendo lo que el Señor nos está mostrando. O sea que esto nos debe dar mucha confianza,
más seguridad. En 4.1, volviendo, dice aquí, regresando al 4.1, dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Aquí viene algo interesante e importante, que tenemos que siempre recurrir aún al Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Por qué? Aquí Pablo nos está diciendo, ¿a dónde recurrimos? ¿A dónde volvemos nuestros ojos atrás? Para ver qué es lo que Dios hizo con Israel. Dice, temamos, permaneciendo aún la promesa de Dios. Ahora, ¿cuál fue la promesa que está hablando aquí? Dice la promesa que dio el Señor en relación al reposo a Israel, ¿verdad? Una promesa que le dio. ¿Y cuándo se la dio? Desde Abraham. Una palabra de promesa como hoy la tenemos. No de ley, porque ellos ni siquiera existían como pueblo, como nación. Todavía ni siquiera ninguno. ¿Y a quién le dio esa promesa de que les iba a dar una tierra prometida? A Abraham. Entonces, ¿qué tenían que hacer ellos? Nomás creer y obedecer. La palabra de la promesa que Dios dice desde Abraham, que les daría al pueblo de Israel en relación a la tierra prometida de Canaán, que ellos iban a reposar ahí. Primero, Dios quiso mantenerlos, ya lo sabemos, en el Egipto, en una clase de vida, ¿verdad? Donde no tenían paz, nada, ya lo sabemos. Pero, ¿qué les estaba hablando? Esa promesa no fue dada por Moisés. Moisés no se las iba a dar. Se las prometió Dios, ni Abraham, sino Dios les había dicho, yo les voy a dar la tierra prometida, para que ahí ustedes tengan una verdadera vida de reposo, en fin, como hoy nos la ha prometido a nosotros, ¿verdad? El reposo de ellos, ya Dios les había dicho que se las daría, y no por las obras ni por Moisés, como ellos creían, ¿verdad? Que Moisés era el que les iba a dar la tierra, ya vemos, y que habemos, ¿verdad? Y así ponemos los ojos en los hombres, creemos que los hombres son los que van a darnos. No, es Dios, ¿verdad? Sí, sí. Es Dios, Pisita, es Dios el que ya ha prometido todo. Usa a los hombres, sí. Moisés nomás fue un siervo, y el pueblo puso sus ojos en Moisés, pero no era Moisés, era el Señor. Y no por las obras de la ley, sino por la fe de Abraham. Una promesa que les había dado 400 años antes y que ellos las deberían de creer. Inclusive ellos vieron las señales que Dios hizo, ¿eh? Y sabemos por la historia que la nación de Israel, esa generación, por eso aquí Pablo nos está recordando a nosotros como iglesia y a ellos, a los hebreos también, ¿verdad? Que esa generación, ¿por qué no entró? Por eso tenemos que recurrir al Antiguo Testamento. Y hay iglesias, hay hermanos, ¿no? Como el Recobro, y ellos dicen que ya el Antiguo Testamento ya no es válido, por favor. Está vigente. Entonces, dice Charito, que Dios te bendiga. Estamos viendo Hebreos 4. Ya el Señor les había avisado la promesa de la tierra prometida. Cuando llegó el momento y el tiempo, dice que esa generación no entró, y ya nosotros sabemos que ¿cuántos entraron? Solamente 2, y los niños, y los jovencitos, y los niños de ellos, pero esa generación no entró. Dice que porque no creyeron, porque no tuvieron fe, no confiaron. El hombre cree que es el hombre el que les va a entregar las bendiciones de Dios. Es Dios. Si ponemos nuestros ojos en Moisés, en las obras, no, es el Señor y es por fe. Dice, porque no, la palabra dice, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Tenemos que creerle al Señor. Esa es nuestra lucha, hermanos, de ahora. Creerle al Señor, mantener esa fe continua, no poner, dice que poniendo, es otro mensaje, poniendo nuestros ojos no en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Y esto es algo que estamos continuamente luchando, porque el mundo nos pone los ojos
El diablo nos pone los ojos ¿en dónde? En el mundial, en las cosas de acá, en vez de ponérselas en el Señor. Bueno, y Pablo tomó estos versículos, fíjese qué hermoso, del Salmo 95, sí es necesario leerlo rápidamente, el Salmo 95. Mira qué hermosas palabras, Charola. Mira, Salmo 95, Pompín, dice así, mira, porque estos versículos, hola Pompincito, que Dios te bendiga, los tomó Pablo del Salmo 95, dice así, miren qué bonito. Por eso es que venid, aclamemos, dice el salmista, alegremente a Jehová, la adoración, alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, ¿verdad? Ya no, aunque veamos lo que veamos. Y luego dice, aclamarle con cántico, porque Jehová es Dios grande, primeramente, y Rey grande sobre todos los dioses. Y luego miren lo que dice, sea la fe y la confianza, porque en su mano están ahorita lo explicamos, en su mano están las profundidades de la tierra. Y las alturas de los montes son suyas, no son de los hombres, aunque se quieran adueñar. Nada. Suyo también el mar, pues él lo hizo. Suyo es el mar, él lo hizo. Y sus manos formaron la tierra seca también. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, reconociendo también que Él nos hizo y no nosotros mismos, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y luego aquí toma los versículos de Pablo. Si oyeres hoy su voz, Pablo, no endurezcáis vuestros corazones como en Meribá, como en el día de Mashá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras por 40 años. Estuve disgustado con la nación y dije en su pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Tremendo, ¿verdad? Y así fue. O sea, Pablo está tomando estos mismos versículos que acabamos de leer y los pone acá en Hebreos. Pero mire qué hermoso. Primeramente el Señor se les da a conocer como lo que Él es, el Dios grande. Y luego dice, suyo, porque en su mano están las profundidades de la tierra. En su mano están las profundidades. Esto nos dice de lo que está hablando el Señor. Nos dice, ¿quién tiene en su mano? ¿Quién tiene en su mano estas cosas? Con eso nos está demostrando que si eso Él es el poderoso, el dueño, ¿quién no tendrá en sus manos la vida de cada uno de nosotros y las cosas que nos han de suceder? Profundidades de la tierra. ¿Qué entendemos por profundidad? ¿Verdad? Donde ningún hombre, una profundidad de la tierra donde ningún hombre, humano o ángel puede llegar a escudriñar los tesoros espirituales, tanto físicos como espirituales, en todos los sentidos. ¿Quién puede llegar a las profundidades de la tierra en lo material? ¿Quién puede escudriñar esas riquezas, ese oro, plata, todas esas piedras y aún el agua? Porque esa fue la tentación que no creyeron que Dios les fuera a dar agua. Dice, entonces fíjese estas profundidades, todo lo que hay dentro de la tierra, y si lo vemos en el sentido espiritual, ¿qué es lo que Dios no conoce, que puede estar oculto a su vista de Dios, de nosotros mismos? ¿Verdad? Todo está descubierto, las profundidades, aún nuestro corazón, aún antes de que pidamos algo, ya sabe lo que vamos a hacer, aún antes de que hablemos, dice la palabra, ya está, mira, ya está en su, ¿cómo se llama? En nuestra boca, ya el Señor la ha contestado. ¿Qué profundidad puede esconder, verdad? O sea, con eso da a entender, ¡ay, Señor! ¡Qué gran Dios tenemos! Dice, y las alturas de los montes, ya sabemos lo que significan las alturas que los hombres se quieren poner, ¿verdad? Sobre Dios, esa altura
soberbia, altivez y todo lo que levanta al hombre aquí en la tierra y creen ser, ¿verdad? Ellos los dueños de su vida, de su destino. No, alturas de los montes, no solo lo físico, lo material, sino los montes que significan cabecera de los reinos y las naciones, sus alturas, su exaltación, su poderío, como fue Egipto, como fue Faraón, como fue y Roma y todos estos hombres, no se han exaltado en sus alturas. Los montes significan las naciones, los reinos del mundo, dice, y las alturas de los montes, y las alturas de los montes son suyas. ¿Qué le dijo al faraón? Yo nomás te puse por eso y por un ratito y te creíste ser el poderoso. Bueno, ¿verdad? Todos son suyas, aunque los gobiernos y las naciones se crean ser ellos dueños, ¿verdad? Di de ello y de la humanidad, no. Y luego dice el versículo 8 y 9, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como en el día de Mashá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Y esa prueba, ese endurecimiento, esa duda en Meribá, se estaba refiriendo a una referencia a lo que sucedió en el desierto con la queja que ellos hicieron por la falta de agua y su falta de fe, a pesar que ya todas las señales que habían visto, ¿verdad? Le reclamaron y dice, me tentaron a ese acontecimiento que dice que Mashá significa prueba. El Señor los probó ahí y ellos no pasaron la prueba. Dice, entonces aplica este suceso a cómo ellos no creyeron a cuando el Señor les sacó el agua de la peña, ¿verdad? Un milagro increíble, una obra que quién la podía hacer, y luego de una peña, ¿verdad? Brotó de una peña para que vieran la dureza del corazón del hombre, que así estamos, ¿verdad? Entonces, por eso, todo esto que le está diciendo, la falta de fe a través de la prueba, cuando no tenían agua y dudaron y quisieron en un momento dado regresar a Egipto, al mundo, porque ahí no les faltaba nada. Creían que eso y los iba a seguir manteniendo el mundo. El mundo no nos puede sostener a nosotros, hermano. Es el Señor quien sostiene al mundo y sostiene a los ricos, a los poderosos como a los pobres. Y entonces todo esto que pasó en Israel, dice, el reposo, finalmente, regresando a Hebreos, no fue por Josué. Dice, no fue Josué el que les dio el reposo, ni fue Moisés. Entonces, ¿quién fue? Ahora, para nosotros, ellos tenían que entender que ese verdadero reposo es Jesucristo. Solamente Jesucristo nos da este reposo. Porque dice que no fue Josué, dice, otra vez determina un día hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como acabamos de ver esos versículos, dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día, porque queda un reposo para el pueblo de Dios. Entonces ellos creían, ¿verdad?, que ya habían recibido la promesa del reposo al darle la tierra prometida, pero dice que no, que ese reposo realmente no fue nada más que una sombra. Entonces todo esto que no fue por Josué ni por Moisés, sino por Jesucristo, quien nos da el verdadero reposo, la fe espiritual y material que estamos esperando. Y voy terminando. Entonces, ese reposo, como ayer veíamos, ese Charo y lo Priscita, ese reposo y esa promesa del Señor a Israel, que fue una promesa terrenal de la tierra, dice que es así como acabamos de ver, solo fue una sombra. Todo aquello, por eso vemos que Israel, en muchos aspectos, como las fiestas, como muchas cosas, son principios, son sombras nada más. Y el reposo que les prometió de la tierra prometida, no sé si captamos, solo fue una sombra de lo que es el reposo de Jesucristo, la realidad, tanto a Israel como a su iglesia.
a Israel como a su iglesia, porque Israel también tiene que entrar en el verdadero reposo. ¿Quién se los va a dar? Jesucristo. ¿Cuándo se los va a dar? En el milenio. En el milenio. Ese es el verdadero reposo, donde ya el chamuco va a estar atado cochino, ya va a ser destruido, ¿sí? Donde verdaderamente van a reposar y donde el reino ahí se va a manifestar. Entonces no fue Josué, no fue Moisés, no ha sido ningún hombre ahorita. El regreso de Israel no tienen todavía el reposo espiritual porque la guerra está continua. No hay reposo no hay reposo para ellos hasta que venga Jesucristo y conocemos, ¿verdad? Entonces todo aquello es una sombra de lo que iba a venir por medio de Jesucristo, de la realidad, sombras del verdadero reposo espiritual que el Señor dará a su iglesia también primeramente, ¿no? Aunque está hablando de Israel, pero también de su iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia entramos al reposo del Señor desde que nos salva y finalmente ¿a dónde nos va a llevar? No nos va a llevar a Jerusalén. Muchos creen que van a estar el milenio en Jerusalén de la iglesia. Fíjense nada más. Pues no, aún está, ¿cómo se llama? La que vimos ayer. La que vemos es sí, está. No, ¿cómo? Sonia. Ella cree que el reposo va a ser en Israel. Para los judíos, sí. Pero la iglesia vamos a estar en el milenio, a la tierra, aquí ellos. Y nosotros en el séptimo día, ¿a dónde nos va a llevar? Allá arriba, a la nueva Jerusalén, que el Señor dará a su iglesia en el día del Señor, que es el séptimo día. Por eso hay que respetarlo, por eso hay que amarlo, porque esa es una sombra, como cada fiesta es una sombra de la realidad. Aunque se las dio a Israel como una sombra y un anticipo, la realidad es Cristo. Y todo se cumple con Jesucristo. En el milenio nosotros, ¿dónde vamos a estar? Allá arriba. ¿Quién nos va a molestar? Chamuco ni siquiera va a existir. Y en la tierra para ellos, pues también van a estar a todo dar. Hay Israel en el milenio, en su tierra. Dice Pablo, las obras del Señor estaban acabadas desde la fundación del mundo, que terminó en el sexto día y descansó el séptimo día de la creación adánica, pero él acabó también toda obra, no solo de la creación física adánica, sino toda obra espiritual y física para Israel y para la iglesia. ¿Me entienden? O sea que no solamente terminó, como nosotros creemos, nomás la creación física, y no, terminó todo, dijo, todo lo voy a acabar y descanso ese día. Y la vida de todo lo que va a pasar durante esos 6,000 años, el Señor lo determinó, lo crió, y nosotros solamente somos una, ahora sí que expresión de Dios, ¿verdad? De su voluntad para hacer un fin y un propósito que Dios nos puso en la tierra. Dice para manifestar ¿cómo se dice? Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su reino admirable. ¿A quién le vamos a glorificar? A Cristo, no estamos más que para glorificar a Cristo. Todo lo único que tenemos que hacer es darle cuenta, creerlo. Solo debemos de creerlo y darnos cuenta que el reposo del Señor no es nada de lo que provenga del mundo, de la carne, como los hombres, ¿verdad? Tienen en mente y en corazón, me voy a echar un reposito, pero en la carne, y eso no te va a ayudar más que momentáneamente. En la mente, el corazón, en la economía, en lo material, creen que el reposo ya se acabó. ¿Ya no sigo? Sí. Que el reposo ya terminé, el reposo para el hombre aquí es en la tierra, no, el reposo para nosotros es en lo espiritual, en Cristo, primeramente aquí y luego en el cielo, porque se acuerdan aquel hombre rico que dijo, ay, tengo tantos bienes guardados de aquí, y si qué voy a hacer, ya no los puedo guardar, voy a hacer más grande mi casa, mi granero y quién sabe que todo. ¿Sí me están escuchando? ¿Sí? ¿Ya no? ¿Qué dijo? Voy a hacer esto más grande. Y le dijo a su alma, reposa, alma mía, descansa, olvídate de las mortificaciones, ahora sí vas a tener paz. No, hombre, esa noche le dijeron, ya ves, ¿no que querías paz?
¿No que querías paz y seguridad? Mira dónde te vas a ir. Hoy vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es todo aquel que es rico para sí y no es rico para Dios. Cuando su riqueza, su confianza, cuando su seguridad la ponen en las cosas del mundo y no en el Señor, en la fe, en la confianza, en el reposo que hoy tenemos, hermanos. No confíen en sus propias fuerzas, no confíen en sus medios económicos, desháganse de ellos para que Dios los bendiga espiritualmente. Muchos están guardando sus cosas materiales. ¿Para qué? ¿Para el infierno? No se van a poder llevar nada. Dios nos trajo sin nada, encuerados, y encuerados se van a ir. De nada les sirve aprovechar y guardar y decir, ahora sí, con esto, mira, me voy a mantener muerto y en reposo. Pero los vivos espirituales nos hemos dejado, nos hemos apartado de las cosas terrenales, las hemos dado para obtener la vida y el reino espiritual, la cual el Señor nos ha prometido. Yo sé que muchos están tan atados y afanados y creyendo que su reposo, su seguridad, está confiando en lo que ellos tienen, en lo que pueden proveer. Por eso, gloria a Dios, nuestra hermana Ceci y sus hijitas que pudieron entender también ese principio de aquel hombre que encuentra un tesoro y va y vende lo que tiene y compra la tierra para encontrar el tesoro. Cambiar lo material por lo espiritual, hermanos. De nada te va a quedar servir y quedarte con lo material y lo terrenal. No quieres ayudar al pueblo de Dios. Cuánta lucha ahorita hay, cuánta aflicción hay y no podemos desprendernos de lo terrenal. Hermano, eso va a ser un grande problema cuando venga Jesucristo. Bueno, esto es lo que yo comparto. Que Dios me los bendiga, hermanitos. Amén.